Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Ellas y hoy vamos a ver el recorrido que hizo el cáliz de la Última Cena hasta nuestros días. El primero de los textos que implica un santo grial divino fue escrito hace más de 8 siglos. La gente ha estado desde entonces fascinada por el paradero de este tesoro relacionado con Jesucristo. Una de las versiones más verosímiles de la búsqueda del grial es la de la Catedral de Valencia de España, que muestra una antigua reliquia que los historiadores y los buscadores de tesoros creen que es el candidato más probable para el Santo Grial. El Vaticano ha dado señales de la autenticidad de la copa de Cristo, que se venera en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. El 8 de noviembre de 1982, el Papa San Juan Pablo II, en su visita a la Catedral de Valencia, oró ante él de rodillas y lo utilizó cuando celebró misa en el Paseo de la Alameda, en la que ordenó a 150 nuevos sacerdotes, procedentes de toda España. En 2006, cuando Benedicto XVI viajó a Valencia, lo utilizó en la misa de la Jornada Mundial de las Familias. También el Vaticano aceptó que Valencia pueda celebrar un año santo jubilar cada 5 años en conmemoración del Santo Cáliz de la Última Cena. Esta señal la ha dado el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, y la dio a conocer Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, en la propia Catedral de Valencia, y posteriormente a través de un comunicado oficial de la agencia ABAN, Arzobispado de Valencia, Agencia de Noticias, recogido en la web de la Archidiócesis de Valencia. Es por ello que te vamos a relatar a continuación su historia. El Santo Grial en Valencia, España. Guardado en la capilla dorada del Santo Grial y vigilado detrás de un vidrio, el Cáliz de Valencia tiene la parte sagrada, que es específicamente la copa en la parte superior, tallada en un ágata de rojo chocolate. La base, manijas y las joyas se añadieron siglos más tarde para agregar un toque medieval. El Santo Grial consta de 2 piezas. El Santo Grial tiene 17 centímetros de altura. La copa mide 5,5 de altura y 9,5 de anchura. El pie está adornado de perlas y esmeraldas. El arqueólogo Antonio Beltrán ha fechado la talla de la copa superior en torno al siglo I. El pie con asas se habría sido añadido posteriormente. El pie consta de una columna central hexagonal con una tuerca redonda en medio y terminada en 2 pequeños platos, uno donde se apoya la copa superior y otro en la parte inferior que sostiene el pie. Las asas tienen forma curvada, con sección también hexagonal. La base, de forma elíptica, es de calcedonia y contiene 28 pequeñas perlas, 2 rubíes y 2 esmeraldas, todo ello guarnecido en oro. Pero, ¿cómo llegó allí? Para ello, vamos a verlo en diferentes puntos. Primero, la familia de San Marcos. La familia de San Marcos Evangelista era rica. Tenía un molino de aceite en Getsemaní, donde fue la oración de Jesús antes de su captura. También tenía una casa en la capital, en Jerusalén, y allí celebró Cristo la Última Cena, lo que hoy llamamos el cenáculo. Dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12, que estos se reunían con frecuencia en el cenáculo, que era propiedad de la familia de San Marcos. Como es lógico, la familia de San Marcos le puso al Señor para la cena la mejor vajilla que tenían. En aquel tiempo, las copas de más valor no eran las de oro y plata, sino las de piedras preciosas. En las épocas griegas y romana era de uso frecuente en mesas lujosas los vasos de piedras ricas. Segundo, San Marcos Evangelista. La historia del Santo Cáliz empieza con San Marcos Evangelista. Se cree tradicionalmente que fue el intérprete del apóstol Pedro, quien se dedicó a escribir el Evangelio de Marcos sobre la base de las predicaciones de San Pedro, pero se cree que fue también un importante protagonista de la Última Cena, la del Jueves Santo, porque, aunque no era uno de los apóstoles, su familia era la dueña del cenáculo donde se realizó. Según el teólogo del Nuevo Testamento William Lane, una tradición ininterrumpida identifica a Marcos Evangelista como Juan Marcos, a Juan Marcos como el primo de Bernabé,
Esta identificación significa que Marcos sería el muchacho que llevaba el agua a la casa donde la última cena tuvo lugar, y el muchacho que huyó desnudo cuando Jesús fue arrestado, según los Evangelios. San Marcos era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos dos apóstoles. En el segundo viaje, Bernabé quiso llevar consigo otra vez a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso, diciendo que no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los peligros y las dificultades del viaje, ya que en el primer viaje se atemorizó y volvió a su patria antes de tiempo. Esto hizo que los dos apóstoles se separaran y se fueran cada uno por su lado a misionar. Después volverá a ser otra vez muy amigo de San Pablo. Y luego, el cáliz de la última cena, en la que Jesús dio a beber a sus discípulos, fue llevado por Marcos a Roma. Marcos encontró a Pedro y éste lo adoptó como su compañero de viaje e intérprete. Como San Marcos acompañó a San Pedro, es lógico que se llevara consigo la copa de su familia que utilizó el Señor en la última cena, para que en ella consagrara a San Pedro al decir misa. Marcos Evangelista registra los sermones de Pedro, que se convirtieron en el Evangelio según San Marcos, antes de partir hacia Alejandría, en el tercer año de Claudio, en el año 49 después de Cristo. Tercero, ¿cómo llegó a España? Cuando la persecución del emperador Valeriano, que se estaba apoderando de los bienes de la Iglesia, el Papa de entonces, San Sixto II, encargó al diácono San Lorenzo, que era el administrador de los bienes de la Iglesia de Roma, que salvara el cáliz del Señor de la rapiña del emperador. San Lorenzo, que después murió mártir en la Parrilla, era español, aragonés, de Jaca. Para salvar el cáliz se lo entregó a un soldado del ejército romano, paisano suyo, que volvía a Jaca de permiso, para que se lo entregara a sus padres, acompañando el cáliz con una carta que conocemos. Al texto de esta carta se refiere en el pergamino número 136 de la colección Martín el Humano, del Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Es conocido el cuadro de la Basílica Romana de San Lorenzo Extramuros, en las afueras de Roma, en el que está San Lorenzo entregando un cáliz a un soldado que lo recibe de rodillas. Este soldado se trajo el cáliz a Jaca y se lo entregó a la familia de San Lorenzo, y estos al obispo de Jaca. Durante la invasión musulmana, este cáliz se escondió en el Pirineo aragonés. Por eso, los caballeros medievales no sabían dónde estaba y lo buscaban por el mundo. En el siglo XIV, Martín el Humano, rey de Aragón y Cataluña, quiso llevarse a su oratorio real el Santo Cáliz del Señor, que se conservaba en el monasterio de San Juan de la Peña, en el Pirineo aragonés, y en compensación hizo al monasterio un valioso donativo. De esta donación se conserva documentación en el Archivo de la Corona de Aragón del 26 de septiembre de 1399. Más tarde, el 18 de marzo de 1437, Alfonso el Magnánimo entregó el Santo Cáliz a la Catedral de Valencia para que allí fuera custodiado, y allí se encuentra desde entonces. Cuarto, origen de la palabra grial. La palabra grial, unos opinan que es una evolución de la palabra hebrea goral, que significa copa grande, vaso, recipiente. Otros opinan que procede del romance ibérico, pues con este significado aparece en el Arcipreste de Hita, en el Amadís de Gaula e incluso en el Quijote de Cervantes. Si realmente la palabra grial procede de España, sería otra confirmación de la existencia en España del Santo Cáliz. Quinto, estudio sobre el Santo Grial de Valencia. Don Antonio Beltrán, catedrático de Arqueología en la Universidad de Zaragoza, estudió el Santo Grial en su libro El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, publicado en 1984. Dice: la arqueología no tiene nada que oponer a la autenticidad del Santo Cáliz. Antes bien, es capaz de probar con seguridad que, dada la fecha y origen de la copa, ésta pudo estar perfectamente en la mesa de la Cena del Señor. Al resultado de nuestra investigación, hemos llegado sin apartarnos un ápice del recto camino de observación, interpretación y determinación cronológica, pasos obligados en todo estudio arqueológico. El fallecido jesuita español, padre Jorge Loring,
ha realizado más investigaciones sobre el Santo Grial. Una evidencia que maneja el padre Loring está referida a las fórmulas de los cánones de misa. Después del Concilio Vaticano II, tenemos varias fórmulas para decir el canon de la misa, unas más largas y otras más cortas, pero hasta el Concilio Vaticano II solo había una fórmula, la del canon romano, y se conserva inalterada desde los tiempos apostólicos. En esta fórmula del canon romano se dice: el Señor Jesús, tomando en sus santas manos este cáliz, dice el padre Loring que cuando yo decía este cáliz pensaba en un cáliz, pero ahora caigo en la cuenta de que San Pedro decía este cáliz porque era el mismo que había utilizado el Señor en la última cena. Consta por la historia que en Roma había un cáliz, llamado el cáliz papal, porque con él solo decía misa el Papa, pues era el mismo cáliz que había utilizado el Señor en la última cena. Y hasta aquí estos 5 puntos sobre la historia del cáliz de Jesucristo, utilizado en la última cena, el Santo Grial. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like y compártelo, y suscríbete si no lo estás. Muchas gracias y que Dios te bendiga.